Lo que es objetivo es que el precio o toca o no toca esos niveles y que cada operador, que es la inmensa mayoría que lo utiliza, hará o no hará algo en ellos. Pero de natural, de atracción a esos niveles, no hay nada. ¿Quién pensáis que ha introducido las medias móviles? ¿Quién pensáis que ha introducido los osciladores? ¿Quién pensáis que ha introducido las tendencias? ¿Quién pensáis que ha introducido el chartismo? Porque no es nada natural. Esto no amaneció en un gráfico de repente. Esto es por la necesidad de alguien a ver algo en un gráfico, excepto el movimiento de un precio. Además del movimiento de un precio. ¿Quién ha podido introducir estos elementos? ¿Quién ha podido introducir Fibonacci? Y aplicar ese concepto de cómo sucede en la naturaleza y los precios se ven atraídos por los niveles. ¿Quién ha introducido esta idea aquí? Que esto de natural no tiene nada. Alguien ha metido la mano aquí, al igual que con cualquier herramienta. ¿Será los que han permitido que participemos en este juego? ¿Será que nos han hecho creer en el tema de las medias móviles que si la media de 200, de 150, que si no sé cuál, no sé cuál? ¿Será que si sobrecompras, sobreventas? ¿Será que las tendencias que no sabemos a veces ni cuándo se rompen? No sabemos ni siquiera de qué tendencia tenemos que estar mirando como inicial. ¿El chartismo? ¿Dobles suelos, dobles techos? ¿Quién ha introducido todo esto? Está claro que alguien ha sido, pero es un humano. Nada tiene que ver con la naturaleza. Y menos Fibonacci. Que alguien ha utilizado la secuencia de Fibonacci para intentar ver posibilidad de retrocesos a un impulso. Alguien se ha dado que después de un impulso, alguien se ha dado cuenta que después de un impulso hay un retroceso. Alguien habrá visto que esto es fractal. Sí. ¿Cómo es posible que se utilicen prácticamente los mismos niveles como comunes? 23.6, 38.2, 50%, 61.8. ¿Cómo es posible que esté la idea difundida de que son niveles que atraen al precio? ¿Por qué estos en concreto? ¿Por qué yo, si quiero tener una forma de medir un retroceso, por qué no he utilizado simplemente niveles tan simples como un 25, 50, 75%? ¿Qué diferencia hay entre un 25, 50, 75% con estos niveles de Fibonacci? Aquí no hay nada natural, señores. ¿Pensáis que si utilizamos un nivel 25, 50, 75 no se pueden hacer estrategias? ¿O solo se pueden hacer estrategias con los niveles más famosos porque están en la naturaleza? Aquí no hay nada natural. ¿No será que alguien ha hecho porque todo el mundo tenga el 23.6, el 38.2, el 50%, el 61.8 y hayan incitado al público a pensar que la naturaleza los atrae al precio? ¿Qué pensáis? Si hay una herramienta, entre comillas, objetiva, en donde la mayoría de público hace lo mismo, es Fibonacci. Por tanto, aquí ya tenía la herramienta con la que tenía que empezar a trabajar mi estrategia. Sin duda ninguna. Si ya tenía claro en el primer año que esto estaba más manipulado que la naturaleza, aquí mete la mano el hombre. Si ya me di cuenta que todo esto era subjetivo y que las medias móviles, aquí había un montón. Hay ciertas medias móviles que son las más utilizadas, la de 200. Sí, también. Parece algo natural. El precio atrae. Es atraído por la media móvil. Pero... ¿y por una de 150 no? ¿Y por una de 100 tampoco? Los osciladores, sobrecompra, sobreventa, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Qué es eso de que cuando hay sobreventa el precio es posible que suba? ¿También es natural? ¿O qué? Por eso digo que Fibonacci es la herramienta más objetiva. Independientemente de que ya sabemos cuáles son los niveles más utilizados, habrá que ver por qué. No sé si es cosa de la naturaleza también. ¿O será que alguien se ha
encargado de que todo el mundo los tenga puestos. Y otra cosa, ¿os habéis dado cuenta que cuando hay un analista o un trader, cuando ve que el mercado está tan complicado, lo primero que hace es trazar un Fibonacci? Como diciendo, el precio tiene aquí una zona de soporte en los 38 y si no en el 23.6 y si no en el 61. Porque el precio va a ser atraído. Por tanto, cuando no sabemos hasta dónde va a caer el precio, trazamos un Fibonacci. Porque parece que es natural. Y viene de la secuencia de Fibonacci que aparece en toda la naturaleza. ¿Por qué el precio va a buscar esos niveles? Ya sabemos que no es natural. ¿Por qué el precio va a buscar esos niveles? ¿Será que alguien se encarga de que el precio vaya a buscar esos niveles? ¿Será que hay alguien detrás que está montando toda esta historia para que todos pensemos que esto es magia en esto de los retrocesos de Fibonacci? ¿O será que nos inducen a pensarlo? ¿Por qué estos niveles? ¿Por qué? ¿Por qué no el 25, 50, 75? ¿O el 34, 69, 83? ¿Por qué no? Se podrá hacer estrategias con cualquier nivel de retroceso. Si lo único que estamos haciendo es medir un impulso. No hay nada natural. Nada. ¿Por qué además nos dicen que cuando el precio llega a un 23.6 es posible que rebote? O a un 38. O a un 50. O a un 61.8. ¿Y por qué además, normalmente cuando el precio cae a uno de esos niveles, nosotros estamos inducidos a pensar que va a rebotar? O bien ahí, o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí. ¿Pensáis que si yo no pongo estos niveles al azar, no van a rebotar? Muchas veces. Por tanto, lo que sí sabía, a la hora de buscar mi metodología, es que tenía que investigar qué es lo que hacían los encargados de hacernos pensar todo esto en esos justos niveles. ¿Qué pasa cuando el precio llega al 23, al 38, al 61, al 50, al 161? ¿Qué pasa? Porque aquí hay algo que nos induce a hacer esto. Y seguramente no con buena fe. Por tanto, si estoy convencido de que aquí hay alguien que maneja todos estos conceptos y nos está manipulando con herramientas subjetivas o más objetivas, porque la mano del hombre está detrás, insisto, aquí no hay nada natural, lo que me toca hacer es investigar qué sucede en estos niveles. ¿Qué pasa cuando el precio llega ahí? Observar qué es lo que hace el público. El público que utiliza esos niveles, pensando que son magia. Y si investigo lo que hacen esas personas ahí, es probable que me encuentre qué es lo que hacen las otras personas que nos incitan a hacer esto. Yo podría haber buscado estrategias en cualquiera de estos niveles, de hecho las busqué. Hasta que me di cuenta de cuáles de estos niveles mágicos era en donde más cosas raras yo veía. Sin duda en los niveles 38.2 y sin duda en los niveles 61.8. En estos dos niveles, es donde más cosas raras, incluyendo el 161.8, yo veía. Por tanto, cuando digo esto, es donde más manipulación veía. Observaba lo que hacía el público y observaba lo que ocurría en el gráfico. Cosas raras. Por tanto, yo tenía que buscar estrategias. Yo nunca digo que tengo estrategias, ni siquiera tengo método. Yo tengo una forma de interpretar el mercado. Mucha gente me pregunta, ¿qué tipo de estrategia tienes? ¿Tu estrategia funciona? ¿Tu método funciona? Ni tengo método, ni tengo estrategia. Yo tengo una forma de interpretar constante la manipulación que sucede en un gráfico. Y eso es un concepto muy amplio. Ni tengo sistema, ni tengo estrategia, ni tengo método. Esto es más global.
Una vez que decidí los niveles, en donde vi las cosas raras, 38.2, 61.8, 161.8, a partir de ahí empecé a investigar la metodología que ya todos conocéis y que tenéis puesta en mi canal de YouTube. Lo primero que hay que hacer cuando se quiere utilizar o desarrollar lo que llamáis metodología, sistema o estrategia es pensar. Es pensar. No dar por hecho las cosas. Es pensar. ¿Tú quieres utilizar medias móviles? Piensa en ellas. ¿De dónde salen? ¿Cuáles utiliza el público? ¿Quién las metió en los mercados? ¿Quieres utilizar osciladores? Haz lo mismo. ¿Cómo es posible que aparezcan? ¿Cómo es posible que todo el mundo utilice los mismos osciladores? ¿Cómo es posible que todo el mundo los utilice más o menos igual? Piensa. No ejecutes, piensa. Me da igual que quieras ya utilizar un método que te den. No me gusta la palabra sistema ni estrategia. Si te lo dan, piensa en él. Pero piensa en el fondo de lo que pasa en los mercados. Lo único natural que sucede en un mercado, lo más parecido, que también, por supuesto, hay detrás personas, pero lo más parecido a lo que sucede en un gráfico, de forma natural, es lo único que el precio se mueve. Punto. Todo lo demás que tú metas en un gráfico, la mayoría ya va a ser muy subjetivo. Busca herramientas lo más objetivas posibles, entendiendo que todo esto es provocado por alguien, por el que te deja entrar en el mercado. Investiga antes de ejecutar. Piensa antes de ejecutar. Os estoy resumiendo de una forma lo más breve posible estos pensamientos que yo tuve para desarrollar la metodología. Por supuesto, mis pensamientos pueden estar tan equivocados o acertados como los de cualquier otro. Yo no estoy diciendo que tenga, como siempre digo, la razón absoluta, pero creo que es obvio. Y cuando estamos utilizando Fibonacci, que es la herramienta comodín de todo el público, de la mayoría del público, pensando que tenemos aquí unos niveles que el precio es atraído por ellos, por causas naturales que nadie sabe, hombre, pensemos un poco, ¿no? Pensemos un poco. Nada más. Un saludo.